Sí. Aquí comienzan las respuestas de tu vida. ¡No te comas el coco! A ver, estamos en directo en Instagram. Ahí. Muy bien. Bueno, hoy especial Coaching por Responde. Esperamos todas vuestras preguntas. A partir de ya... Ahora por Oye, ¿es Coaching por Responde otra vez? Sí. ¿Otra vez? Otra vez, no, hace un mes. Jesús, ¿puede encender la luz, por Claro, favor? oye, otra vez, lo dijimos la semana anterior. Pero no fue hace 2 semanas. No, así llama un mes. Se pasa el tiempo volando. Jesús, ¿puede encender la luz, por favor? Sí. Gracias. ¿No se ha grabado la intro? ¿En Instagram? Sí. Ah, vale. Muy buenas tardes a todos, aquí estamos un día más en tu programa No te comas el coco. Yo soy Miguel Ángel Díaz Y yo soy Daniel Piñero. y juntos somos Coaching Pop y hoy nuevamente especial Coaching Pop responde Tú preguntas... y nosotros respondemos, así que comenzamos. Este, ¿no? No. Bueno, abrimos ya las vías de contacto. ¿Quieres preguntarnos o comentar o compartir algo con nosotros, popero? Pues, ¿a dónde lo tienen que hacer, Dani? Bueno, acordaos, teléfono y WhatsApp de Onda Capital, 644-384496. Ya nos podéis seguir a través de redes sociales, a través del canal de Mindalia Televisión, muchas gracias, a través de nuestro canal de YouTube, Coaching Pop. Si todavía no estáis suscritos a alguno de esos dos canales, ya estáis tardando, ¿eh? Y ahora mismo también en directo en Instagram, si nos buscas como Coaching Pop, pues ahí aparecemos, ¿vale? Eso es. Y recordad que este programa está vivo y lo hacéis vosotros. Hoy, como siempre, en estos programas de Coaching por Responde, lo que hacemos es rescatar preguntas que nos habéis hecho a lo largo de las últimas semanas, pues para darle respuesta, ¿no? Y que no queden en un cajón Desastre roto, ¿no? o roto, ¿no? Exactamente, que no se pierdan, Que no ¿verdad? se pierdan. Claro que ocurre, cada vez tenemos más preguntas acumuladas. Sí. Gracias a todos, ¿no? Por escribirnos Sí. y por compartir vuestras dudas, ¿no? Y querer que abordemos esos temas. Por lo tanto, bueno, pues hace creo que 4 semanas desde el último, así que genial. Hoy vamos a hablar un poquito de todo, Dani. Sí. Tenemos temas de fracaso, de qué hacer cuando siento que tengo un fracaso y no soy capaz de lograr el éxito en mi vida. Tenemos muchísimos temas de conflictos de relaciones, ya sean de pareja, de infidelidad, como personal, bueno, hay de todo un poco. Sobre cómo complacer, bueno, de la culpabilidad, o sea, que si alguno de estos temas te interesa, que seguro que sí, hoy no te puedes perder este programa. Claro, y si hay algo que se queda en el tintero, pues ya sabes, haz tu pregunta y haznosla llegar para que la respondamos en futuros programas. Exactamente. Así que vamos a abordar ya la primera pregunta. Recordad que estamos en vivo y en directo ahora en el 95.1 FM de Onda Capital. Así que todavía puedes enviarnos esos comentarios o esos audios, ¿no? O llamar directamente a ese teléfono, recuerda. 644-384496. Ahí está. Vamos con la primera pregunta. ¿Cuál tenemos, Dani? Muy bien, pregunta sobre fracaso. Es una pregunta que nos hace llegar Cristina Saavedra y dice lo siguiente: quisiera perder el miedo al fracaso, no solo en lo laboral, sino en todo aspecto de mi vida. Aunque ya he realizado trabajo espiritual, el miedo sigue. Pues muchísimas gracias por esa pregunta, Cristina. ¿Qué hacer con ese miedo al fracaso? Bueno, antes de nada, el tema, digamos, de espiritual, de trabajo espiritual, ¿no, Cristina? Nosotros siempre nos gusta decir que al final todo en la vida es espiritual, incluso lo más terrenal.
Por lo tanto, no podemos separar lo espiritual de, digamos, lo que creemos que es más psicológico o mundano, porque la propia vida es espiritual en sí. Claro. Y también te tienes que dar cuenta de otra cosita, de que hay un rechazo hacia las emociones negativas, ¿no? Digamos que yo muchas veces quiero superar las situaciones desde una emoción que esté controlada. Pero claro, ese control ya hace que rechace la emoción que siento en ese momento. Entonces, ¿qué ocurre? Que me veo viviendo esa emoción y no me gusta. Y entonces, ¿qué pasa? Que siento que no estoy avanzando. Y eso es lo que me ata a la sensación de fracaso, de que no estoy avanzando también espiritualmente, no hablando. Entonces, ¿qué pasa? Que no me puedo dejar ser dentro de esa situación. Entonces tenemos que empezar, lo primero que tenemos que hacer es reconciliarnos con las emociones negativas. Para ello, ¿qué tengo que hacer? Saber de dónde viene mi rechazo a esa experiencia que estoy viviendo. Y tenemos que hacer la asociación. Siempre hemos dicho en otros programas que en el fondo lo que estamos haciendo es asociando la experiencia a una situación que ya he vivido en el pasado y que no he sabido comprender. Entonces lo que tengo que hacer es asociarla para darme cuenta de que en el fondo lo que estoy percibiendo no es ese pasado y que lo puedo vivir y que no tengo que tener miedo de vivirlo. Claro, y también una cosa súper importante, Cristina, y es el hecho de que para superar, entre comillas, los miedos, lo que tengo que hacer es comprender y aceptar mi propio miedo. Todo lo que sea echar leña a querer anular algo que me da miedo, lo único que va a hacer precisamente es generar mayor distancia de la reconciliación sobre ese miedo. Cualquier persona que tiene cualquier tipo de miedo, ya sea sobre un tema específico o simplemente emocional y no sabe darle forma a priori, todo al final tienes que entrar, como nosotros decimos, por ese castillo del terror o del miedo para atravesarlo y darte cuenta de que no es tal y como creíste que era. Pero es necesario atravesar ese miedo. Si a una persona le da miedo montarse en los ascensores, pues esa persona no puede superar su miedo dejando de subirse a los ascensores. Claro. Y ni tampoco va a cambiar el mundo intentando que no haya ascensores, ¿verdad? Claro. También sería complicado, ¿no? Muy complicadísimo, súper duro. Entonces, bueno, tenemos que darnos cuenta de que también hacemos esas asociaciones que decíamos, ¿no? Si, por ejemplo, para mí el fracaso es no fallarle a mis padres, ¿qué ocurre? Que voy al trabajo pensando y sin darme cuenta, ¿no? Asociando inconscientemente de que, por ejemplo, mi jefe es mi padre. Entonces, ¿qué pasa? Que me da miedo volver a fallarle a mi padre porque yo ya pienso que le fallé en el pasado. Y claro, desde esa sensación, ¿qué ocurre? Que estoy atento a que no se vuelva a producir esa situación. Pero claro, eso me pone en una situación y en una percepción de mí mismo de inseguridad completa. ¿Y qué pasa? Que entonces voy a tratar de evitar la situación. Y si trato de evitar la situación, al final no me comprendo dentro de la situación. Si no me comprendo dentro de la situación, entonces siempre voy a mantener esa sensación de que no puedo vivirla. Entonces no me comprendo, no puedo experimentarla, ni siquiera tal cual es. Por eso, Cristina, lo más espiritual que tienes en este momento es tu propio miedo. Así que abrázalo, date cuenta de dónde viene, cuál fue su origen y qué hay realmente detrás de ese miedo para poder, digamos, salir de ese estancamiento en el cual te encuentras. Pero no es tu miedo el que te lo provoca, es tu rechazo al miedo lo que te impide comprenderlo. Y sobre todo tu rechazo hacia ti misma, ¿no? Porque todo parte del concepto que tienes de ti. Claro, y sí, ya parte de un concepto completamente negativo de tener que superar algo que no te gusta de ti mismo. Sí. Y claro, desde ese rechazo a esa parte de ti, es imposible que te comprendas. Entonces lo primero que tienes que hacer es comprender de dónde viene ese rechazo hacia ti. Y a partir de ahí podrás reconciliarte con la experiencia que te toca vivir. Si quieres dar un primer paso, Cristina, te recomendamos que busques en nuestro canal de YouTube, en Coaching Pop, un videotaller que se llama El origen de mis miedos. Ahí vas a tener una dinámica práctica donde vas a poder ver de forma más o menos sencilla de dónde viene realmente tu origen del miedo. Lo puedes buscar entrando en ese canal y bicheándolo, ¿vale? O también a través de Mindalia Televisión, que creo que también lo tenían colgado, ¿vale? Así que muchas gracias, Cristina, y esperamos que este consejo te haya servido. Esperamos tu feedback. Tenemos siguiente pregunta, ahora sobre los conflictos. Sobre conflictos. Es una pregunta de Stephanie Valdez, de Perú. Y dice lo siguiente: gracias por los programas. He sentido muchas veces la tensión de estar frente a una situación parecida al pasado o frente a una persona a la que prejuzgaba y ver cómo mis defensas se activaban y se reían, ¿no? Sobre este tema, ¿no? Ya me suscribí a su canal y te adoro, Daniel. Muchas gracias, Estefania. Ahí tienes una fan, Dani. Bueno, Estefania, es lo que tú dices. Realmente, el hecho de simplemente ver la asociación, eso hace que le quite un peso enorme. Sí. ¿Por qué? Porque estoy viendo de que mi reacción es por algo. Digamos que ya no me quedo simplemente con el concepto de que es muy terrible la situación, sino que yo la vivo así por algo. Y eso hace que la pueda gestionar
desde un punto de vista diferente. ¿Por qué? Porque en primer lugar me quito el concepto negativo yo. Y eso al final es digamos que es una comprensión brutal de mí, de esa experiencia. De hecho, este tema levantó muchísimos comentarios, ¿eh? Es de los que más, el taller, el programa, en este caso que abordamos cómo evitar los conflictos, Sí. es uno de los programas que más comentarios nos enviabais, ¿no? Porque, bueno, ahora de hecho vamos a abordar alguno de ellos, ¿no? Donde algunos de vosotros decíais que no sabíais realmente por qué al final, con vuestra actitud, incluso siendo positiva, ¿no? Se podía generar Claro. eso, ¿no? Y al respecto de eso, Cristina, Estefanía, como muy bien está diciendo Dani, es simplemente el hecho de yo ya pensar y digamos cargarme el ver a dónde tengo que llegar o cómo deben ser las relaciones, ya precisamente eso puede provocar un propio conflicto. Claro. Porque sin darme cuenta voy a imponer o a querer que los demás cambien según mi criterio. Claro, pero el simple hecho de darme cuenta de, como tú bien dices en tu mensaje, se activaban mis defensas, eso hace de que sea consciente de mi propia reacción. Y claro, si yo soy observador de mi propia reacción, eso hace que me dé cuenta de que no soy esa reacción y por lo tanto la puedo gestionar. Fijaos, ese punto de vista al final lo cambia todo, porque resulta que esa reacción no soy yo. Y por lo tanto, ¿qué puedo hacer con ello? Ya puedo hacer algo, puedo tomar decisiones, puedo ser libre dentro de esa situación e incluso dentro de esa reacción, porque veo que en el fondo no forma parte de mí. Simplemente es una expresión que yo, digamos, focalizo por algo. Precisamente nos llega un mensaje de hace nada, unos minutitos, de Sergio Méndez, que nos dice: ¿por qué pasa que siempre que ayudo a la gente, o yo creo que ayudo, doy todo a la gente y al final terminan dejándome de hablar, evitándome? No vuelvo a tener relaciones con ellos o muy duras si siguen. Y es ahí donde me siento culpable. ¿Qué hice? ¿O qué dije? ¿Por qué me siento así? Esto es en la vida diaria, no creo ser mala persona. Gracias por su comentario. Bueno, Sergio, muchas gracias por tu pregunta, ¿no? En este caso tienes que darte cuenta de la intencionalidad a la hora de ayudar, ¿no? Porque muchas veces pensamos que tenemos que forzarnos a ayudar. Y no nos damos cuenta de que nuestra ayuda va focalizada sobre algo que en el fondo yo estoy censurando de mi propia persona, ¿vale? No es lo mismo, por ejemplo, yo qué sé, alguien necesita ayuda económica. Si yo le di el dinero, probablemente va a ser muy difícil que esa persona me rechace. Al contrario, voy a generar una dependencia. Sin embargo, mi ayuda, si está enfocada en señalar, aunque no tenga yo una mala intención a priori, evidentemente esto yo no lo hago conscientemente, pero si mi ayuda se focaliza en decirle a la persona lo que puede mejorar, simplemente el hecho de que yo diga algo que en el fondo no está haciendo bien esa persona, aunque lo ponga desde el punto de vista positivo, la persona lo que va a interpretar es que me están censurando externamente. Y claro, desde esa percepción, evidentemente la persona va a tratar de marcar distancia porque va a haber orgullo en tu ayuda. Claro. Y volvemos a decir lo mismo, esto no implica que tu intencionalidad consciente sea esa, pero lo externo, o sea, las personas externas lo perciben así. Es que no nos damos cuenta muchas veces de que imponemos lo que creemos que es lo correcto o lo apropiado. Y eso también es un modo de imposición y un modo de no respetar a la persona que tengo enfrente. Entonces, Sergio, desde esa postura date cuenta probablemente de que poniendo un poquito el foco en ti te darás cuenta de que a lo mejor, como estamos diciéndote, acabas diciéndole a los demás lo que tú consideras que tienen que hacer o cómo deben vivir la vida, y al final, claro, eso genera pues conflicto. Claro, sobre todo lo fundamental para yo poder comprender una experiencia es poner el foco en cómo yo estoy percibiendo esa experiencia, ¿vale? De nada me sirve tratar de evaluar la respuesta de lo externo, de los demás, ¿no? Del entorno. Tengo que ver por qué, en primer lugar, yo comunico lo que estoy comunicando. Y qué reacción previa he tenido antes de hacer la comunicación que hago. Porque eso me va a dar una hoja de ruta que me va a decir exactamente qué es lo que me ha hecho a mí reactivar, digamos, una incomprensión o un miedo que tengo instaurado en mí y que como consecuencia al final comunico lo que estoy comunicando en esa experiencia, ¿no? Entonces, es ver al final qué asociación siempre hay en toda situación complicada o conflictiva en mi vida, porque siempre, si pongo el foco en mí, voy a tener una respuesta muy concreta y muy concisa. Totalmente. Y bueno, ya recordamos que tenemos habilitada la encuesta de Instagram para ver qué tema queréis que abordemos la próxima semana en este programa. Eso es. ¿Qué dos temas tenemos, Dani? Tenemos por una parte, el amor se demuestra, lo material y el amor. Esa propuesta de temas fue recomendada por una popera que nos escucha habitualmente, Mariloli. Gracias, Mariloli. Y gracias, Mariloli, por esa propuesta. Y la segunda también fue una propuesta de otra popera, Patricia. En este caso es: ¿la apariencia y la excelencia necesarias? Pues
¿Qué tema es el que queréis que abordemos la próxima semana? Ahora mismo solamente tenéis que entrar en el Instagram de Onda Capital y votar. Al final de este programa vamos a dar el resultado y así sabréis cuál es el tema que vamos a abordar. Eso es, así Por que cierto, hasta- hoy nos acompaña un nuevo compañero, ¿no? Sí, es cierto. Mirad, los que estáis viéndonos a través de Instagram lo podéis ver. Es un mini Avi. Sí, bueno, es que tenemos a un gatito que forma parte de nuestra familia, que se llama Abby. Y bueno, esto es una representación un poquito gorda y redonda. Que además es una popera la que nos la ha regalado Noelia. Sí, Noelia, Muchas gracias, gracias. Noelia, de Alicante. Gracias por ese regalito. Y bueno, continuamos. Tenemos también otra pregunta que ahora nos la envía Dan Sky. Daniel y Miguel, sois unos genios humanos. Uy, nos van a poner hoy... Luego vais hoy contentos, sí. Sois unos genios humanos. Muchas gracias. Gracias. Es verdad, ¿eh? ¿Cuántas veces he pasado por situaciones parecidas a las que contáis? Soy de las que ceden, no busco discutir, y cuando de repente me encuentro entre dos personas que discuten, trato de ser Salomón, pero me cuesta horrores hacerles entender a los dos el punto de vista del otro. Aunque yo lo vea, ellos no lo ven, porque están en ese momento crítico. Y cuando me pasa a mí, trato de contar hasta 10 y me voy. Y ya la persona sabe que en otro momento hablaremos. Gracias por ser como son. Bueno, muchas gracias, Dan Sky. Vaya seudónimo, ¿eh? Complicado. Ser Salomón. Esto es Sí. súper típico, ¿eh? Sí. Ocurre muchísimo ese hecho de tener que posicionarnos y ver quién tiene la razón y quién no la tiene, ¿no? Y de hacerles ver a los demás, en un momento de conflicto precisamente, la realidad que ellos no son capaces de ver Claro. porque están en una carga de tensión, Claro, evidentemente. están identificados. Entonces, bueno, es una tarea que evidentemente es imposible. ¿Por qué? Porque, como tú bien dices en tu mensaje, esas personas están identificadas y desde la identificación lo que se busca es llevar razón. Entonces, en ese momento, lo que tenemos que hacer sobre todo no es tratar de que cada uno vea su postura, sino simplemente parar esa discusión. Porque no se puede dialogar en ese punto ya de explosión emocional, no se puede. Es el momento de parar, de tomar un respiro, de bajar los ánimos y después retomarlo cuando ya se está más tranquilo. Pero en el momento del conflicto ya explosionado, es el momento de decir, ahora mismo lo dejamos aquí. Claro. Sea yo la persona que está en el conflicto o no. O no, claro. Porque, oye, si hay un conflicto, aunque yo esté presente, tengo que ser capaz también de respetar en ese momento el conflicto, aunque parezca una tontería lo que estamos diciendo. Sí. Pero la realidad es que si me añado al conflicto, pues va a potenciarse también el mismo. Claro. Entonces, lo primordial es, como estamos diciendo, en ese momento dejarlo estar, recapacitarlo bien poniendo el foco en uno, porque si siempre ponemos el foco en el contrario, en la persona que tengo enfrente, siempre voy a ver lo mal y la culpa que tiene esa persona sin darme cuenta también de qué parte de responsabilidad he tenido en mí. Pero sobre todo lo importante es qué me hace reaccionar, qué es lo que esa persona o ese tema en cuestión me hace reaccionar. Porque oye, a lo mejor estamos hablando pues ya sea de política, de fútbol, de un famoso concreto, pero realmente, ¿por qué me va a veces la vida en ello? ¿Por qué a veces tengo la necesidad de que mi verdad sea la cierta? Pues es fácil respuesta, ¿verdad? La respuesta es que yo hay algo en mi vida que estoy intentando disimular o enmascarar desde una postura, y si salgo de esa zona de confort, estaría en la tesitura de tener que investigar nuevas áreas que a lo mejor me da miedo. Sí, y sobre todo también porque lo asociamos al menosprecio, ¿no? Cuando yo ya me siento interiormente menospreciado, ¿qué ocurre? Que muchas veces interpreto y me adelanto a el porqué de la otra persona y siempre presupongo mala intención. ¿Por qué? Porque yo ya me siento menospreciado, es lo que he dicho antes. Entonces tenemos que darnos cuenta del origen de mi percepción con respecto a los demás. Entonces puedo comprender la situación y sobre todo tengo que ver, digamos, todo el camino, toda la experiencia que he tenido con esa persona, ¿no? Lo que no puedo hacer es evaluar simplemente la situación del presente. Tengo que ver qué es lo que he dado a lo largo de toda la relación, para ver si a lo mejor he sido demasiado complaciente y ahora siento que me están sometiendo, o al contrario, he sido demasiado exigente. Todo eso al final me habla del origen de ese conflicto, ¿no? Que está mucho más atrás del momento que estoy viviendo en ese instante, ¿no? Recordad que estamos en un especial Coaching por Responde. Puedes enviarnos ahora mismo tu mensaje o tu audio al 644-384496. Siguiente pregunta viene de Mabel Ortiz, desde Argentina. Dice lo siguiente: mi abuela, asturiana y analfabeta, siempre me decía, niña, tú debes enojarte cuando tú quieras, no cuando quieran los demás.
Vino a Argentina de adolescente y formó una hermosa familia. Era sabia, nunca se enteró que me estaba enseñando a Freud cómo defenderme de los psicópatas, ¿vale? La adoré y siempre la llevo conmigo. Algún día espero conocer su tierra, Gijón. Bueno, muchísimas gracias por ese mensaje, Mabel. Aquí el hecho de la sabiduría, ¿no? Sí. De a veces la edad. Bueno, nosotros siempre decimos, además un detalle muy bonito, ¿no? El que tienes con tu abuela, que además nos dejabas en una nota diciendo que te hacía especial ilusión que mencionáramos este tema como pequeño homenaje, ¿no? A su abuela, ¿vale? Bueno, pues un saludo hasta Argentina, si nos estás escuchando. Claro que sí. Bueno, es muy interesante el tema de cómo a veces los dichos populares y demás, pues sí que tienen mucho de verdad, pero también hay veces que el decirlo de carrerilla también a veces nos alivia. Por supuesto que aquí tu abuela, el hecho de que te dijera, oye, enfádate cuando tú quieras, es real, ¿no? Sí. No podemos reprimir una emoción, es totalmente cierto en eso que te estaba diciendo, ¿no? Pero también es cierto que hay veces que hay otros dichos que a veces si nos agarramos demasiado a ellos, nos damos cuenta de que en vez de permitirnos expresar la emoción que corresponda, tenemos de algún modo que corresponder con la tradición o con lo que toca, ¿no? Y después también tenemos que ver otro punto de vista. Está muy bien soltar la emoción, pero también comprender por qué ha salido. Si no, lo que haré es defender mi cabreo y quedarme solamente con eso, ¿no? Tengo que dejar que salga, pero también comprender por qué sale. Es importante que hagamos una integración de todo. Si no, voy a seguir justificando mis reacciones. Claro. Tengo que dejar que salga y tengo que comprenderme dentro de eso. Claro. Ambas cosas al final me dan la sabiduría real de la experiencia. Totalmente. Pasamos ahora a otra pregunta que nos viene desde Colombia. En este caso nos la hace llegar Anay Olaya. Desafortunadamente estamos en una sociedad donde decir la verdad no gusta y ahí se crean los conflictos innecesarios. Bueno, Anay, aquí tiene mucho que ver con lo anterior que acabamos de decir. ¿Qué es la verdad realmente? Porque si yo no me comprendo dentro de lo que para mí es lo permisible, al final lo que hago es exigir lo que yo considero que es apropiado, ¿vale? Entonces tengo que ver realmente si dentro de la exigencia que yo percibo externamente, no hay también una autoexigencia hacia mí mismo sobre lo que creo que tengo que creer. Entonces tengo que verme y reflexionar sobre de dónde surge mi concepto. Claro. ¿Y por qué me siento de alguna forma sometido a una sociedad que no me comprende, ¿no? Y sobre todo darme cuenta de que yo formo parte de esa sociedad, Anay. Entonces, lo que vuelcas de algún modo de tu verdad con respecto a la no posibilidad de decir y expresar tu verdad al resto del mundo, te hace sentirte diferente del mundo, pero la realidad es que tú formas parte también de esa sociedad. Si ya aplicas desafortunadamente, ¿no? Sí. Como comienzo además del argumento, ya al final te estás generando un conflicto al hecho de ver que la sociedad no te va a comprender en tu verdad. Claro. ¿A qué cambia el enfoque si lo decimos así, Anay? Pues reflexiónalo, ¿vale? Y nos lo haces llegar a ver qué piensas, pero recuerda, siempre es mi percepción del mundo y no necesariamente la verdad absoluta, sino tal y como yo lo vivo, lo percibo según mi experiencia del pasado de vida. Entonces, bueno, aquí, sin darte cuenta, Anay, puede ser que estés a la defensiva de un mundo que tú misma, sin darte cuenta, estás creando. Además es que hay tantísimas personas y además a nosotros nos llegan muchas personas con esta percepción, ¿no? Entonces vivimos en un mundo individualizado, pero desde la percepción de que todos somos diferentes, pero desde la lucha, ¿no? Y podemos darnos cuenta de que esa percepción individual también me dice muchísimo de los conflictos que estoy yo generando desde lo que no acepto de mí mismo, ¿no? Y hay muchísima comprensión que puedo sacar de toda esa experiencia. Acordaos, cualquier percepción de lo mundano al final me da una percepción profunda de mí mismo. Entonces, no rechacéis absolutamente nada de todo lo cotidiano que nos rodea, porque ahí realmente está la verdad de lo que yo soy. Porque en mi reacción y en mi miedo hay muchísima sabiduría que puedo extraer si me lo permito. Totalmente. Pues pasamos a la siguiente pregunta. Ahora viene de Erika Corona. Cuando algo que hace una persona te molesta, ¿debes decirlo o quedarte callado para evitar el conflicto? Bueno, aquí tendríamos que ver también cuál es nuestra rutina de comportamiento, ¿no? Y si tiendo a callarme demasiado, evidentemente al final me amoldo para no generar el conflicto. Y si estoy demasiado pendiente para que no me callen, entonces igualmente estaría en el polo contrario, ¿no? Claro. Tengo que ver cómo me relaciono yo con los demás. Y en función a eso, dejarme expresarme
o lo contrario, no ser tan beligerante con los demás para poder comprenderme por qué rechazo yo lo que me están comunicando, ¿no? Claro, y esta pregunta además tiene muchísimo que ver con la de Anay. Ujú. Erika, en este caso pon primero el foco en ti. ¿Por qué me molesta lo que me molesta? ¿Por qué tengo que decir lo que me molesta sin comprender por qué me molesta? Claro. Porque si no, volvemos al síndrome de Belén Esteban. Es que me molesta porque yo soy así. No, comprende qué hay detrás. Claro. Porque si no, si te das cuenta, el conflicto igualmente ya lo tienes en ti. El conflicto siempre nace de una tensión que ya internamente brota en mí. Claro. Por lo tanto, da igual que lo pongas o no de manifiesto, vas a vivir el conflicto. Claro. Y aquí es importante puntualizar una cosa, poperos que nos estáis escuchando. Cuando nosotros decimos esto, muchas personas interpretan, pero es que entonces la culpa siempre la tengo yo. Sí. Y no tiene absolutamente nada que ver. Simplemente digo que la reacción que tengo sí es responsabilidad mía. Y eso es únicamente lo que puedo comprender. Todo lo demás es información vacía. Entonces, ¿para qué marearme en información que no me sirve porque no me puedo comprender a través de ella si puedo irme al kit de la cuestión? Y eso no me hace inferior a los demás, al contrario. Me da el poder de responsabilizarme de todo y de ser libre a través de las expresiones que comprendo. Totalmente. Muy bien. Recordamos que tenemos ya habilitada la encuesta de Instagram sobre el próximo programa. ¿Qué temas es el que quieres que abordemos? ¿El amor se demuestra, lo material y el amor? ¿O la apariencia y la excelencia necesarias? Vótalo ya ahí, en el Instagram de Onda Capital. Siguiente mensaje viene de Kagemusha. Voilà. Kagemusha dice lo siguiente: el conflicto nunca debe llegar. Bueno, más que una pregunta, es una afirmación. Afirmación completa. Una afirmación, Kagemusha, que si te das cuenta, ya en sí contiene un conflicto. Ujú. Porque si creo que no debe haber conflicto, ya tengo un conflicto con el conflicto. Claro. Porque como abordo algo que no quiero que se dé porque no debe existir, tengo un conflicto con el conflicto. Claro. Es como estar resfriado. No debemos estar resfriados, pero si estoy resfriado, ¿qué hago? Pues tendré que abordar el resfriado, ¿no? Pues Claro. al final es lo mismo. O abordo el resfriado conscientemente y desde una aceptación de lo que supone, o me enfado, me reboto por el resfriado e igualmente voy a seguir estando resfriado. Ujú. El conflicto no lo podemos evitar por el simple hecho de que la emoción asociada a cualquier tipo de enfado es normal y natural en el ser humano. Entonces no existe el ser humano que pueda vivir una vida sin conflicto. Aquí incluso muchas personas nos dicen, claro, si hasta Jesucristo se enfadaba, pues claro, ¿por qué no? Claro que sí, y Buda, y absolutamente todo el mundo, porque el ser humano es un vaivén constante de todo tipo de emoción. Por lo tanto, en el momento que yo quiero eliminar alguna de esa emoción, estoy rechazando una parte de mi humanidad, y por ende de mi parte espiritual, porque ser humano es espiritual. Claro. Entonces, bueno, es lo que decíamos. Se ha colado una voz. Sí, ¿no? Una psicofonía. Sí. Así que Kagemusha, reflexiónalo de verdad, más allá de creernos o no, nosotros no estamos compartiendo algo para que se crea. Simplemente reflexiona qué hay detrás de tu percepción de lo que es el conflicto, ¿vale? Ujú. Ahora eso sí, unos minutitos y volvemos. Ay, vale, que digo, pasa, no lo Lo pones. desactiva y ha tardado. Poperos, no tardamos mucho, ¿eh? Unos minutitos, Y volvemos. bueno, nada, 2 minutos. Sí. Ya podéis hacernos llegar más preguntas, que si no nos da tiempo volveremos a retomar en otros programas especiales como este. Pero no os cortéis. Si os está resonando cualquier cosa de la que estemos hablando, si hay algo que os gustaría profundizar de las preguntas que ya nos han hecho, Claro. hacérnoslo llegar a través de esos comentarios. Cuando decimos que no os cortéis, no es que estéis con un cuchillo ni nada de eso. Sí, no, es no. que no seáis vergonzosos, ¿vale? Que hay gente de a lo mejor otros países que a veces nos dicen, y eso de cortar. De cortar que- Sí, sí. ¿Vale? Tiene que ver con eso. También acordaos de que tenemos, aparte del Instagram, en YouTube tenemos muchísimos más contenido que os puede servir. Videotalleres completos, diarios de 2 cosas frikis que hablamos de cosas cotidianas, pero también enfocadas al desarrollo personal. Tenemos también algunas lecturas del inconsciente. En fin, contenido de sobra para que indaguéis y profundicéis en muchos aspectos. Así que echadle un vistacillo. Es que tengo atrasado el reloj, creo. ¿Cómo se va a llamar el programa? Este programa es especial con Chico ¿Y eso? Responde, pero le Pero vamos a un hacer... título no lo sé. atractivo. Yo no tenía la hora. Escúchame, lo que Jesús, vamos a hacer lo después siguiente. para la encuesta, de todas las preguntas vamos a venga, coger, está digamos... preparado, ¿no? La más si no te importante. importa, Estamos hablando ¿no mucho te de importaría? conflictos, así que probablemente... Es que Tendrá que si ver con los me conflictos. meto de aquí, no Estamos sé por hablando de qué se corta. Bueno, si quieres lo No sé por qué, el otro Al programa final se nos se cortó olvida. una parte. No te preocupes.
¿Y qué lo dices? Gracias. ¿Qué serios estáis hoy? Sí, es verdad, estamos más serios. ¿Por qué? No sé, Sí, no, será ¿verdad? por el tema, ¿no? Sí, Puede sí. ser. No, no, y cuando nos hemos visto nosotros trabajo igual. Sí. Hemos Ah, estado pues más no serios sé, que la Sí, gente. porque... Pues no sé, Una será el persona- cansancio. El cansancio, coño, si no trabajáis ya. Sí, como que no. Sois coaches, los coaches no trabajáis. Porque sois felices. Somos Transformers. y todas esas cosas. ¿Tú a qué hora entras? Pues hoy he entrado, hoy he estado vendiendo por la mañana sobre la... Es la calor, ¿no? 10:30 Uy, está sonando estoy- lecturas del inconsciente ya. Sí, porque vamos a poner... ¿Lo decimos? Ah, Pero tú la vamos a rápida, hacer... por ejemplo, cuando estás fuera de aquí también la manejas. ¿no? Vamos a hacer un Estás dibujo. en tu casa y tú puedes manejar la máquina. Jesús, vamos a hacer un dibujo, ¿vale? ¿Tú tienes audio o algo? No, no, hacemos un dibujo, ¿vale? ¿Sí? ¿Vamos a volver? ¿Estás preparado? Sí, Ah, vale, vale. cuando tú quieras. No, yo te lo digo para que lo vamos a abordar, te estaba diciendo, no te he pillado, ¿eh? No, porque te pedía, digo, vámonos. Cuando tú digas, que digo que sí, que vamos a ¡Vámonos, vámonos! Vámonos. Lecturas del inconsciente. ¿Tienes una situación que se repite en tu día a día o un sueño? ¿O quizás algo que de alguna forma quieres saber qué significa? Pues esta es tu sección. Ahí está, en Lecturas del inconsciente damos la interpretación consciente al inconsciente. Hoy tenemos un dibujito que nos envía una popera que se llama María del Carmen Alais, creo, Alanis. Vale, sí. El dibujito lo vamos a enseñar, es una personita, una mujer que pone madre, tiene las manitas, su cinturón, una faldita. Después tiene al ladito, en la parte central del folio, hay un corazón, ¿vale? Y en la parte baja hay unas flechas, ¿verdad? ¿Qué pone, Dani? ¿Lo puedes leer? A ver, pone madre y en el muñequito y amor en el corazón. Y después pone dolor abajo. Vale. Por lo tanto tenemos un corazón que pone amor en la parte central, madre a la parte izquierda con una persona, una mujer, y dos rayitas que pone dolor en la parte inferior. Bueno, Mari Carmen, vamos a analizar este dibujito, ¿vale? Como siempre decimos, en Lecturas del Inconsciente no es que estemos adivinando con qué intención habéis dibujado el dibujo, sino que leemos lo que inconscientemente hay en tu pasado, de algún modo no comprendido o aceptado, y por ende donde puedes poner el foco para poder reconciliarte con ese hecho. Claro. Entonces, bueno, este dibujito tiene en primer lugar a la persona, pues bueno, que supongo que será tu madre, a la izquierda. Eso tiene que ver con tu concepto de madre del pasado. Sí. Un concepto que está separado del amor que está en el futuro. De alguna forma es lo que tú quieres alcanzar con respecto a lo que para ti fue el amor asociado a tu madre, pero que ahora de alguna forma lo ves fuera de ti y en un momento en el futuro porque sientes que todavía no lo tienes. Entonces, bueno, es como que tratas de reconciliar ese amor que ya viviste en el pasado y que idealizaste de alguna forma y tratas de replicarlo en el futuro, o en este caso en el presente, ¿no? Pero nunca llega, ¿no? Es como que siempre estás en una búsqueda constante de volver a replicar ese amor, pero no sabes cómo llegar hasta él. Claro, si analizamos la relación que tú has tenido con tu madre en el pasado o hechos que tú has tenido en la relación con tu madre en el pasado que de algún modo te están condicionando en la relación de ser madre en el presente, podemos abordar lo siguiente. Los labios están muy pintados, con forma muy curva. Eso implica que hay un dolor por crítica o por el qué dirán. Digamos que probablemente sentías de algún modo que, unido además con el cinturón del vestido, sentías que de algún modo tu madre a veces podía ser un poco estricta o muy firme a la hora de decirte lo que estaba bien y lo que estaba mal, y a ti te hacía un daño grande, digamos, la parte verbal que ella te decía. Además, los deditos están puestos los dedos, 1, 2, 3, 4, 5, aunque no lo creáis, es que a veces ponemos más o menos dedos, ¿eh? Eso también tiene su simbología. Los dedos son muy puntiagudos, ¿vale? Eso implica que de algún modo la acción que tú veías de tu madre, o del hecho de ser madre, a veces podía ser una acción peligrosa para ti,
¿vale? De algún modo lo podías ver como que esa actitud tenías que tener cuidado, porque si no la acción podía repercutirte a ti. Y después los pies tienen uno para la derecha y otro para la izquierda, que no está completado del todo, ¿no? Además es una figura bastante femenina. Sí. Eso también representa que de algún modo yo doy una imagen de cara al exterior de independencia, ¿vale? El problema es que si esa independencia te ha afectado mucho en tu parte interna, ahora puede ser que tengas un conflicto a la hora de tener una relación firme y estable pues con alguien, e incluso con tu propio concepto del amor, porque puede ser que en tu mente inconsciente haya un rechazo al amor de pareja, o un rechazo incluso al propio amor, aunque no lo creáis. Y esto no quiere decir, evidentemente, que no quieras a tu madre, porque puedes pensar, no, pero sí que yo la quiero mucho y tuve muchas situaciones buenas, pero eso no tiene nada que ver, ¿no? Digamos que está la idealización y el conflicto posterior, ¿no? Y eso es lo que te genera ahora la sensación de que tienes que cubrir unas expectativas que en el fondo es como si tu madre te estuviese viendo todo el rato, ¿vale? Y como que tus acciones están bien o mal en función de tu interpretación de si tu madre las aceptaría o no, ¿vale? Y esa marcación de objetivos al final te da la sensación de que nunca es suficiente porque, claro, evidentemente a veces te percibirás de una forma y otras veces te percibirás de otra. Claro que sí. Así que muchas gracias, Popera, por este dibujito. Y recordad, esperamos vuestros dibujos o sueños, ¿vale? Que aquí en Lecturas del Inconsciente le daremos respuesta. Respuesta. Eso te ha entendido. Uy. ¿Eso qué es? Seguimos, ¿eh? Continuamos aquí en No te comas el coco, tu programa de coaching y desarrollo personal. Que recordad que conocernos a nosotros mismos no está reñido con divertirnos también. Claro. Es cierto que Dani, que hoy nos están diciendo que estamos muy serios, ¿eh? Sí, ¿qué ha pasado? No sé, ¿será la calor? Pero sí, Pon sí. el aire más fuerte, Jesús, No, no más es- fuerte. Más fuerte. Más Nos fuerte. están diciendo que estamos muy serios. Pues no sé, yo me imagino que será el hecho de simplemente de leer los comentarios. Tampoco los comentarios son demasiado alegres, ¿no? Eso es por la fama. Se nos está subiendo. Se está subiendo la Nos- chepa. Nos estamos Nos han volviendo dado divos. Dos mensajitos donde nos han dicho cositas bonitas y nos hemos venido un poquito arriba, ¿no? Vamos a releerlos otra vez. Bueno, continuamos, Popero. Recordad, hoy estamos en un especial Coaching Pop Responde. Estamos respondiendo tus preguntas, tus dudas, ¿vale? Y recordad que nos la podéis enviar ahora mismo en directo a ese WhatsApp. Acordaos, 644-384496. Podéis seguirnos también a través de Instagram en estos mismos momentos. Y después, posteriormente, pues a través de nuestro canal de YouTube o de Mindalia Televisión. Continuamos con la siguiente pregunta. ¿Quién nos la envía, Dani? La siguiente pregunta viene de Liliana Vallejos. Y dice lo siguiente. ¿Cómo evitar la culpa después de hacer algo espontáneo? Es muy interesante esta pregunta. Porque realmente, claro, surge el conflicto después de una acción que yo presupongo que ha sido espontánea. Eso es lo primero que tendríamos que ver quizás, ¿no? Realmente ha sido espontánea. Y después ¿Qué ver- es, no? ¿Qué claro, es que tener es una ser- acción espontánea? Claro. Y después ver de dónde surge esa culpa, claro. La culpa muchas veces está asociada a la sensación de que yo no he cubierto las expectativas con los demás, ¿no? Digamos que si mi acción espontánea de alguna forma vincula a los demás y yo pienso que no estoy haciendo una acción que debería hacer con respecto a ese entorno, pues entonces cuando surge la culpa, sobre todo, ¿no? De que me vean desde una postura egoísta, ¿no? Y tengo que empezar a reconciliarme con ese concepto negativo de no hacer por los demás, ¿no? Porque muchas veces nos focalizamos tanto en que tenemos que tener un concepto de nosotros mismos de buena persona que nos censuramos acciones que realmente queremos hacer. Claro. ¿Y qué ocurre? Que desde ese punto de vista me cargo de responsabilidades que a lo mejor no me competen. Y tened en cuenta una cosa, poperos, si yo asumo una responsabilidad que no me compete, al final no dejo la posibilidad de que esa persona comprenda que le corresponde a ella tomar esa responsabilidad. Digamos que cuando yo me responsabilizo de mí y de mi vida,
también cedo la responsabilidad que le corresponde a los demás. Sino que ocurre que vivimos una codependencia mutua de cubrir las expectativas que tenemos los unos de los otros, ¿no? En definitiva. Y en una creencia de que estoy siendo espontáneo para aliviarme y sentirme libre. Pero muchas veces estoy condicionado y no estoy realmente expresándome libremente. Porque si me expreso libremente no estoy poniendo el foco en la reacción positiva o negativa que los demás van a tener por mi espontaneidad. Porque precisamente ¿quién es espontáneo? El que no está pendiente, el que se suelta, simplemente es. Y esa persona no está atenta a la reacción necesariamente de los demás, ¿no? Claro. Si ya después sopesas tu espontaneidad, dudo mucho que puedas volver a soltarla. Por lo tanto, desde esa postura, Liliana, ¿hasta qué punto estás siendo espontánea? Porque yo creo que te estás engañando, ¿eh? Bueno, gracias por ese mensaje, Liliana. Y continuamos ahora con un mensaje de Penny Villaseñor. Como madre veo que he transmitido a mi hijo la inseguridad que yo llevé en mi niñez. Ahora deseo que mi hijo sea seguro, ya tiene 14 años, y trato de que se conozca. Agradeceré sus consejos. Callarme por evitar conflictos no fue lo mejor, pues al final me llevó a enfermarme, y fue por el mismo temor de perder algo o alguien. Por ello, lo mejor es tener valor de ser sinceros. Vale, Penny, muchísimas gracias. Y date cuenta de una cosa. Tú quieres que tu hijo sea seguro. Sin embargo, lo que transmites en tu mensaje es inseguridad de que no sea seguro, ¿vale? Y ten en cuenta una cosa. Digamos que los seres humanos somos como esponjas de los unos de los otros, ¿no? Si yo me siento inseguro por cómo estoy siendo, la persona que tengo a mi lado lo que va a percibir precisamente es esa inseguridad. ¿Y qué ocurre? Que se va a contagiar de ella, porque es lo que le va a llegar de mí. Si tú quieres que tu hijo sea seguro, lo que tienes que hacer es tú afianzar tu seguridad en ti. Y eso al final a él le va a llegar. Pero de nada sirve que le empieces a poner una serie de normas o te las pongas tú a ti misma para tratar de que él tenga una vida correcta, porque eso os ata al final a un concepto erróneo de lo que es ser uno mismo y de lo que es ser seguro también, ¿no? Claro. Además, tú misma decías, ¿no?, que el callarte al final en tu vida fue lo peor porque te llevó pues a tener esa somatización, ¿no?, de lo que era estar callado, ¿no? Y date cuenta de que al final aprendiste sin darte cuenta a que por seguridad, por estar segura, era mejor callar. Ahora realmente, Penny, lo mejor que puedes hacer es hablar con tu hijo de forma abierta, no necesariamente de este conflicto, sino de cualquier asunto de tu vida, porque probablemente lo que ahora mismo os separa y os crea esa parcela de inseguridad mutua es precisamente el que no estáis viviendo a lo mejor una vida del todo compartida. Así que simplemente demuestra a tu hijo tu seguridad a la hora de permitirte ser cada vez más tú misma, y también tu seguridad a la hora de compartirle el día a día, lo que tú quieras compartirle a tu hijo del día a día. Pero cuanto más separes la división de lo que es la percepción de vida de mi hijo de la mía, más inseguridad mutua vais a tener, ¿vale? Muy bien, continuamos con la siguiente pregunta. Hay una pregunta que es sobre interpretación, ¿vale? En este caso nos la envía Eleonora Vázquez desde México y nos dice lo siguiente: ¿pueden orientarme sobre por qué me identifico con las mariposas? Me encantan. ¿Por qué, Dani? ¿Por qué con las mariposas? No ha dicho gusano, ¿eh? No, ha dicho mariposa. Ha dicho mariposa. Pero recuerda, Eleonora, que antes de mariposa viene el gusano. Claro. Tiene que ver mucho con el concepto también de lo que representa. De arrastrarse, ¿no? Sí. Eso sería antes. En ese punto, ten en cuenta que al final el gusano muchas veces añora o idealiza y espera poder volar, ¿vale? Claro. De hecho, tenemos un cuento de eso, ¿no? Del Sí. gusano. Entonces, desde esa postura, ¿qué simboliza? Simboliza en el fondo la metamorfosis también. Y también el rechazo de lo que es más mundano, ¿no? Ambas cosas forman un todo, ¿no? Yo pienso que tengo que evolucionar, pero eso me ata al final a un concepto positivo únicamente de mí mismo. Tengo que darme cuenta de que el gusano también es importante para mí. Si no, solo me quedo en la sensación de que tengo que generar siempre un cambio para mejor de mí, ¿no? Una mejor versión de mí mismo, ¿no? Además esto está muy de moda, ¿no? Sí. Generar la mejor versión de ti mismo, sí. Pero si lo haces sin la comprensión de lo que te genera la incomprensión, el miedo y las sensaciones y emociones negativas, no puedes al final ser libre y
Claro. extenderle esas alas de mariposa, ¿no? Además, vamos a desmitificar el hecho de la mariposa. Mm. La mariposa es el periodo más corto de vida que tiene, en este caso, pues desde que es gusano, desde que es larva hasta el final. Y además tiene únicamente un objetivo, que es en este caso, pues bueno, procrear, ¿no? Poner los huevos y demás, ¿no? Entonces, desde esa postura, también la mariposa es bonita estéticamente. Es tener visualmente algo que todo el mundo pues le va a parecer bello. Es como estábamos diciendo, proyectar esa imagen ideal de lo que considero que es la vida. Y además puede volar, me siento libre ante la vida. Pero la propia existencia de esa fase, digamos, de ese ser vivo, ya es únicamente una, muy concreta. Así que no nos agarremos a necesitar tener ese objetivo para empezar a ser, entre comillas, mariposa, porque, como estamos diciendo, el gusano puede sentirse libre y pleno en su experiencia de vida. Jugamos con el símil, ¿eh?, del gusano y mariposa. Claro. Por lo tanto, Eleonora, al final lo que te estás diciendo a ti misma es que te sientes un poco, entre comillas, gusano, no te enfades, en tu vida, y te gustaría tener esa libertad, ese reconocimiento externo de los demás. Pero recuerda, a la misma vez, lo estás haciendo desde tu miedo. Y al final, si eso lo tuvieras en tu vida, te darías cuenta de que algo igualmente te falta. Y en este caso te falta la aceptación hacia ti misma. Te recomendamos, Eleonora, que veas un taller muy bueno que tenemos sobre la aceptación. Si buscas qué es la verdadera aceptación, ya sea en Mindalia o en el canal de Coaching Pop, vas a tener un taller que creo que dura 1 hora y media y es muy bueno sobre este tema. Así que te lo recomendamos para que veas un poco qué te evoca el sentirte tan atraída y maravillada, digamos, por la mariposa, ¿vale? Que eso no quita que no te tenga que gustar, ¿vale? Hombre, claro que sí. Siguiente pregunta viene de Marta Patricia Hernández. Nos dice lo siguiente: mi papá nos reprimía tanto que terminó por aplastar mi autoestima. Ahora, a los 45, siento que debo hacer algo, pero es difícil. ¿Qué hago? Bueno, pues muchas gracias, Marta. En este caso, sobre todo, es darte cuenta de tu propio autoconcepto, ¿no? Pero sobre todo, de por qué te percibes así, más allá de la visión de tu padre, ¿vale? Porque muchas veces no nos damos cuenta de que quiero comprenderme, pero desde la sensación de que alguien ha tenido la culpa de lo que me ocurre, ¿vale? Y no decimos que no hayas pasado situaciones muy duras, ¿vale? Absolutamente, no tiene nada que ver. Lo que decimos es que yo no me puedo comprender si no veo la culpa que en el fondo yo siento de mí y en mí mismo, ¿vale? La culpa que yo veo fuera, en el fondo, es la culpa que yo siento por no haber sido lo que yo creo que debería haber sido, y que en el fondo eso es lo que ha generado el conflicto, ¿vale? Entonces, nuestro consejo es que empieces a indagar en tu propia percepción de ti misma, porque eso es lo que te va a dar la autoestima, digamos, equilibrada en ti. Y además, Marta, aceptando tu presente. En tu presente ahora mismo no tienes esa represión. Por lo tanto, cada vez que te sientes que por consecuencia de esa represión estás un poco mal o has estado muy mal en tu vida, estás desaprovechando tu instante, que es lo que verdaderamente tienes. Así que dejemos ya a un lado las penas y empecemos a darnos cuenta de que tenemos que vivir lo que realmente es aprovechable, que es el instante, el presente, ¿vale? Eso es. Muy bien, Sandra Herrera nos dice lo siguiente. Hola, buenos días. Os veo siempre desde Perú. Muchísimas gracias, Sandra. Siendo las 7 de la mañana. ¡Wow! Ah, que madruga para verlo. Bueno, pues buenos días. Buenos días y esperemos que estés desayunando unos cereales ahí todo rico. Eso. Y después dice, saludos de Margarita Sandoval. Estoy descubriendo el porqué de las cosas que me suceden. Gracias por compartir. Sí, porque por lo visto nos envía un mensaje de 2. De 2, ¿no? Vale, pues muchísimas gracias a las 2 por esos saludos. Y bueno, eso es al fin y al cabo lo que queremos, que os redescubráis a vosotros mismos con este programa, ¿no? Nosotros lo que hacemos de algún modo es compartir eso, lo que de algún modo poco a poco redescubrimos también en nosotros, ¿no? Claro que sí. Perfecto. También nos saluda Elía Vega, que dice: gracias por estos programas, son de mucho valor para mejorar nuestra familia, bendiciones. Nos alegramos, Elía, de que te esté sirviendo para eso, para equilibrar tu familia. Recordad, vías de contacto ya abiertas. ¿Dónde tienen que escribir esas preguntas, Dani? 644-384496. Y los que nos estéis siguiendo a través de Instagram, ahora mismito. Totalmente. Ahora mismito. Pregunta que tiene que ver sobre la educación. Pregunta de Nubia Allegro. Dice lo siguiente: mi hijo tiene 18 años. Deja todo para última hora con las consecuencias que esto conlleva. Estoy desesperada como madre. ¿Cómo ayudarlo si no escucha consejos? Tiene mucho que ver con el tema de la preocupación por el hijo de la otra popera, ¿verdad? Claro. De Penny.
Completamente. Date cuenta que en este caso lo que le llega a tu hijo es lo que tú también te das a ti misma, ¿vale? Entonces, no nos damos cuenta de que es muy importante, es fundamental, es prioritario que yo me dé en primer lugar a mí y que me equilibre en mi expresión de ser, en mi autoestima interna. Si no, ¿qué ocurre? Que haz lo que yo diga, pero no lo que yo haga, ¿no? Eso es lo que le transmitiría, ¿no? Y claro, desde esa sensación, pues es como que ve hipocresía en las actuaciones. Evidentemente, esto lo tenemos que empezar a gestionar, pero muchas veces dejando que nuestros hijos y nuestra familia cercana también cometa esos errores, porque si no, no comprende lo que es la responsabilidad, ¿no? Claro, es aceptar que ya mi hijo, pues, no es un niño. Claro. Y bueno, desde esta sensación, pues claro, si yo pienso que tengo que controlar su vida para que no sufra, por ejemplo, lo que yo he sufrido, es como que al final no comprendo la situación porque en el fondo veo en mi hijo una réplica de mí que no quiero que vuelva a suceder, ¿no? Entonces me estoy defendiendo de mi pasado. Lo fundamental es que comprenda mi propia experiencia de vida. Totalmente. También nos hacen una pregunta sobre la infidelidad, Dani. De Rosa María Bustamante. Nos dice, no sé, me engañaron durante 5 años y perdoné 3 veces. Y ya después no puedo seguir perdonando. Bueno, Rosa María, en este caso, es darte cuenta de en qué se focaliza tu miedo, ¿no? Porque en el fondo es miedo, ¿no? En qué se focalizan tus expectativas, si lo quieres llamar así. Y qué es el perdón, ¿no? También. Y qué es el perdón también, claro, porque tenemos que darnos cuenta de que muchas veces nos relacionamos con los demás desde la sensación de que necesito algo de los demás. ¿Y qué ocurre? Que desde esa sensación de que necesito algo de los demás, al final me anulo yo. ¿Y qué ocurre? Que si yo me falto al respeto a mí, al final los demás se van a ver en el derecho de faltarme al respeto. Claro. Pero es que, claro, queremos que los demás nos den algo que no nos damos a nosotros mismos. Y es prioritario que comience a dármelo yo en primer lugar. Si no, me voy a relacionar con los demás en función de esa sensación de menosprecio que me doy yo a mí. Claro. Y al final recordad también lo que dijimos precisamente en este programa sobre la infidelidad. El hecho de que si no hay al final una respuesta acorde al acto, pues la persona va a seguir haciéndolo. Claro. Es como un niño que come chocolate y... ¡Ay, ha comido chocolate! Bueno, vale. Y no pasa nada, pues va a seguir comiendo chocolate, porque sabe que aunque lo pilles, no pasa nada. Claro. Y al final a veces la mente lo hace por la inercia de sentirse querido, la necesidad de sentirse valorado. No es tanto a veces porque realmente esté pensando en faltarte al respeto de forma directa, como por una carencia interna que necesita llenar y cubrir, ¿no? Y bueno, ahí es su incomprensión, es su distorsión, ¿vale? Entonces, desde esa postura, Rosa, tampoco es que ahora tengas que ir desconfiando de las personas. Al final, nada hay que perdonar cuando realmente no retengo la experiencia. Pero evidentemente tampoco necesito aguantar nada, ni insistir para mantener algo. Claro. ¿Vale? Se trata de que generes tú tu confianza en ti. Ahí está. Y recordad que somos naranjas completas, no medias naranjas. Eso es. Por lo tanto, no tengo que buscar la otra mitad para poder vivir mi vida, ¿vale? Bueno, y nos vamos a buscar unos cuantos enemigos en el programa. Porque muchas respuestas no son populares. Pero bueno, eso es lo que tiene este programa de No te comas el coco. Que en verdad el eslogan es No te comas el coco, pero lo que decimos es para que te lo comas después. Porque no es lo que normalmente se dice. Claro, bueno, porque no nos damos cuenta de que en el fondo nos lo estamos comiendo por un concepto preestablecido. Claro. Aquí lo que hacemos es destapar como una caja de Pandora, ¿no? Una caja de Pandora que nos ha dado mucho miedo abrir hasta ese momento. Pero si lo abro y soy sincero conmigo mismo, me puedo dar cuenta de que no es nada terrible lo que está ahí dentro, sino al contrario, me hace completamente libre el poder verlo. Y en absoluto me menosprecia, al contrario, me da libertad de poder ser yo mismo dentro de cualquier situación. Totalmente. También ahora nos llega una pregunta de... ¿cómo se dice? 7, ¿no? 7, sí. 7. Cuando nos dicen un comentario para ofendernos y nos molesta mucho, ¿quiere decir que es algo que tenemos dentro y no hemos aceptado? Muchas gracias, 7. Y fíjate qué curiosa tu pregunta, ¿no? Que ya directamente das por hecho de que el comentario está hecho para ofendernos, ¿vale? Y por ende me molesta. Evidentemente sí que hay un enfoque curioso y es el hecho de ver que, claro, cuando yo reacciono por algo, pues generalmente es porque hay algo que tengo ahí, ¿no? Pero también es cierto que si voy por la calle y alguien me pega un puñetazo me va a molestar y no significa que tenga que aceptar algo. Claro. Es que es lógico que me afecte. Entonces, desde esa postura aquí, el conflicto que no has aceptado es el creer que los demás te dicen cosas para menospreciarte o herirte, 7. ¿Vale? Eso es. Y ese es el foco que puedes darte cuenta que
sin darte cuenta estás proyectando el hecho de que vas atento a la defensiva para que nadie te menosprecie. 7. Detrás de esto hay un orgullo que tienes que darte cuenta que está ahí un poquito gordito y que puedes desinflarlo un poquito para estar mejor contigo mismo, porque al final esa exigencia te la acabas aplicando también a ti. Claro, y sobre todo parte de la sensación de menosprecio, ¿vale? Cuando yo estoy atento a los menosprecios externos es porque yo en el fondo ya me siento menospreciado. ¿Y qué ocurre? Tiene mucha relación con lo que acabamos de decir antes. Si yo ya me siento internamente menospreciado, al final, ¿qué ocurre? Que siento que me tengo que defender de lo externo, pero es que yo al final le echo leña al fuego porque me comunico desde ese menosprecio. Entonces los demás lo que perciben es el propio menosprecio que yo ya internamente estoy aplicándome en mí mismo. Totalmente. ¿Vale? Muy bien. También nos llega un comentario de Gigi que nos dice: hola, saludos desde Nueva York. Gracias y mil gracias por este programa. Siempre los veo. Muchas gracias, Gigi. Y déjanos tu pregunta, porque pone pregunta, pero no hay pregunta. Pero bueno, gracias. Después tenemos Porque una serie de... que le hagáis una pregunta. Claro. Será eso. Pregunta. Pues nada, nuestra pregunta es Gigi, ¿por qué no preguntas? ¿Y qué tiempo hace en Nueva York? ¿Se está bien ahí o qué? Eso es muy típico, eso es para salir del paso. Claro. Recordad una cosa, las preguntas y comentarios meteorológicos siempre se hacen para salir del Para paso. salir del paso. Lo típico de, qué calor hace hoy, es porque no sé qué decir, ¿vale? Claro. Bueno, pregunta sobre la fe. Ana Acevedo nos dice lo siguiente: detrás de la fe solo hay fe. Y somos muy pocos los privilegiados que tenemos fe. Con fe se nace, no se busca. Eso otro tiene otro nombre. Quizás sea religión, pero para nada tiene que ver con eso que es fe. Dogma no es fe, creencia no es fe, lo que siento no es fe, práctica de ser es postura, no es ser. Puedo demostrarme la fe a mí misma, mi fe en acción. El amor es amor. Puede ser verdadero o no. La fe nada tiene que ver con el amor. Bueno, un mensaje intenso. Sí. ¿Vale, Ana? Muchas gracias por llegarlo. Bueno, aquí nuestro comentario al respecto es que al final la fe no deja de ser en lo que yo creo y en lo que considero que tengo que agarrar en mi vida. Pero muchas veces lo que agarro en mi vida no es algo realmente de lo cual nazco y por ende tengo de forma natural. Por lo tanto tenemos que darnos cuenta de que el amor realmente o la confianza que yo pueda tener en mí, con eso sí nazco. Y si no creo en eso, en lo que estoy creyendo es en algo que estoy agarrando con la mano, pero que lo he agarrado una vez que he aprendido a ver lo que es eso que agarro. Por lo tanto, Ana, reflexiónalo, porque estás rechazando el amor en ti. Y al final, en creer en la fe, tal y como tú la estás plasmando, lo que hay es una necesidad de agarrarte a algo para no sentirte vacía en tu vida. Tened en cuenta una cosa: si yo tengo fe, pero la fe sale de una reconciliación de toda mi experiencia de vida y de la comprensión de lo que yo soy en toda esa experiencia, será al final confianza afianzada en mí, porque ya comprendo todos mis entresijos. Claro. Si no, ¿qué ocurre? Que mi fe será en base a algo que yo no he constatado realmente. Y para que haya fe real, tiene que ser algo que yo constato en primer lugar. Y esa fe tiene que partir, en primer lugar, de la reconciliación conmigo. Si yo no tengo fe en mí en base a esa reconciliación, no puede salir esa fe, es imposible. Es imposible. Por lo tanto, tenemos que indagar para que surja la auténtica fe que nace de la confianza y de la reconciliación con absolutamente cualquier estado que yo pueda expresar en mi vida cotidiana. Además, para esto siempre decimos una cosita muy simple y muy clara. Una cosa es la teoría o la creencia, otra cosa es la indagación sobre esa teoría que descubro en mí, y otra parte es directamente la práctica de la expresión de lo que ya comprendo en mí. Claro. Esas tres fases, por así decirlo, Ana, son las claves para darte cuenta de que al final, todo al final brota de dentro de ti. Y todo al final es constatable en el momento que te permites accionarlo sin poner únicamente el foco en mí, porque no es un privilegio de pocos. Todos nacemos con amor dentro. Todos nacemos con nuestra espontaneidad dentro. En el momento que me siento único, me estoy sintiendo, con perdón, el culo del mundo, ¿vale? Así que bueno, Ana, esperamos que no dejes de oír este programa por esta respuesta. Y la última pregunta que nos viene de Armenia, que tiene que ver con lo mismo, nos dice: buenas desde Armenia, Colombia. Para mí la fe es un conocimiento profundo de uno mismo. Lo único que hace la fe es el amor verdadero. Detrás de la fe solo hay unión.
Bueno, a colación de lo mismo que Sí. hemos dicho. Sobre eso solo decir una cosita, y es que hay muchas expresiones de amor. Nosotros tenemos también un taller, que podéis ver también en vídeo, esto parece que hay tantos talleres, que son los distintos tipos de amor, y os podéis dar cuenta de que al final, cuando acepto las diferentes expresiones de amor, brotará realmente el amor en mí. Pero el amor en mí solo brotará desde esas posturas y experiencias. Bueno, pero se nos acaba ya el tiempo, así que muchísimas gracias a todos por haber estado ahí. Seguiremos haciendo estos programas especiales, Claro que como sí. sabéis, de Coaching por Responde, se nos quedan muchos en el tintero. Así que muchísimas gracias y